Bienvenido a tu canal Economía y Libertad. En 2022, la izquierda radical llegó al poder con Gustavo Petro como presidente. Hoy, luego de casi 3 años de gobierno, ya contamos con suficiente información para hacer una evaluación clara y objetiva sobre su gestión. Millones de colombianos se preguntan si esa confianza fue bien depositada. ¿Está la economía mejor? ¿Tienen hoy los colombianos una mejor calidad de vida? ¿Existe una mayor prosperidad tangible? Analizaremos datos e indicadores económicos que nos van a permitir responder a estas preguntas. En este primer video, que corresponde a la primera parte de un análisis más completo sobre la gestión actual, los vamos a analizar con detalle para descifrar la verdad. Para ello, recurriremos a datos verificables y fuentes oficiales que nos permitirán entender qué está ocurriendo realmente y por qué es relevante para todos los colombianos. Más allá de posturas políticas, lo que planteamos es una evaluación objetiva y fundamentada del rumbo que ha tomado el país. Comencemos. La inflación y el poder adquisitivo de los colombianos. Uno de los principales indicadores para saber cómo va la economía de un país es la inflación. Por eso vamos a explicar inicialmente de qué se trata este indicador. La inflación refleja si los ciudadanos pueden comprar más o menos cosas con el mismo dinero. En otras palabras, mide si la capacidad adquisitiva de los colombianos ha mejorado o empeorado. Ejemplo simple. Imaginemos que hoy un colombiano puede comprar su mercado semanal con 100.000 pesos. Si en un periodo la inflación sube, ese mismo mercado ya no costará lo mismo. Puede subir a 130.000 pesos. Eso significa que las cosas se han encarecido y con los mismos ingresos podrá comprar cada vez menos cosas y será, en términos reales, más pobre. Entre más alta sea la inflación, más pobres se vuelven las personas, especialmente aquellas de menores ingresos, ya que son quienes más destinan su dinero a alimentos y suelen comprar al menudeo, donde los precios son más altos. Este indicador es clave para entender si una economía se está deteriorando o fortaleciendo. Ahora tenemos una idea básica de lo que es la inflación, pero en un próximo video explicaremos a profundidad el verdadero significado. Ahora pasamos a preguntarnos: ¿cómo se ha comportado este indicador durante el gobierno Petro en Colombia? Lo ideal es que en un país no exista la inflación. Sin embargo, muchos países con economías sólidas proponen como meta una inflación máxima del 2%. A continuación, veremos cómo le ha ido al gobierno y compararemos la inflación en diferentes periodos presidenciales. De acuerdo con la siguiente gráfica, y según fuentes como el DANE y el Banco de la República, donde observamos las cifras de inflación durante los primeros 3 años de mandato, el gobierno de Gustavo Petro, representado por la línea amarilla, muestra niveles de inflación considerablemente superiores frente a los registrados en gobiernos como los de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Mientras que en los 3 primeros años de sus respectivos gobiernos, Uribe promedió una inflación cercana al 6%, Santos un 3% y Duque alrededor de un 3.6%, el promedio de inflación bajo Petro supera el 10%, llegando incluso a estar por encima del 13% en 2023. Esto significa que la capacidad adquisitiva de los colombianos se ha visto mucho más afectada durante este periodo. En otras palabras, los ciudadanos tienen razón al percibir que cada vez les alcanza para menos. Los datos muestran que se han empobrecido. Así pues, de manera objetiva, podemos concluir que en términos de inflación, a los colombianos les ha ido significativamente peor durante el actual gobierno. Este indicador nos muestra claramente que Colombia ha empeorado. Ahora bien, esta inflación es producto exclusivo de factores externos o principalmente es resultado de decisiones internas del gobierno. Para responder con claridad, debemos comparar el comportamiento inflacionario de Colombia con el de otros países de la región que enfrentaron los mismos desafíos globales. La diferencia radica en cómo respondió cada gobierno ante estas circunstancias. Pero, como podemos ver en la siguiente gráfica comparativa entre países de Sudamérica, la forma en que cada gobierno respondió a estos choques externos marcó una diferencia crucial. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de la inflación en diferentes países de la región. Países como Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y México lograron controlar la inflación en menos de un año, reduciendo significativamente sus niveles inflacionarios en los 12 meses siguientes a la crisis global de precios. En cambio, Colombia, línea amarilla, no solo registró una inflación más alta que la mayoría de estos países, sino que la mantuvo elevada por un periodo mucho más prolongado.
La evidencia gráfica es contundente. Mientras las líneas correspondientes a estos países muestran una tendencia descendente clara, la línea de Colombia permanece alta por más tiempo y desciende lentamente. Esto no puede explicarse únicamente por factores externos. La comparación revela que, si bien todos enfrentaron los mismos desafíos globales, fue la respuesta interna del gobierno colombiano lo que marcó la diferencia. Las decisiones tomadas en materia fiscal, tributaria y energética contribuyeron a que la inflación fuera más persistente y dolorosa para los ciudadanos. Pero ¿cuáles fueron esas causas internas que dispararon la inflación en Colombia? Vamos a analizarlo. Primero, el aumento acelerado del precio de los combustibles. El gobierno de Gustavo Petro justificó la eliminación de los subsidios a la gasolina y el ACPM argumentando un déficit fiscal significativo. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal en 2022 fue del 5,6% del PIB, una cifra alta que reflejaba que el Estado gastaba mucho más de lo que recaudaba. Desde una perspectiva liberal, eliminar subsidios puede ser positivo si va acompañado de una reducción del gasto público. Sin embargo, aunque se eliminó un subsidio que le costaba al país cerca de 36 billones de pesos anuales, el gasto público no disminuyó, sino que aumentó. Para 2025, el presupuesto general de la nación ascendió a 523 billones de pesos, frente a los 391 billones de 2022, un incremento superior al 33%. Así, los colombianos perdieron el subsidio que ayudaba a contener los precios del transporte y los alimentos, pero el Estado no corrigió el desequilibrio fiscal. Peor aún, aumentó el gasto en burocracia, subsidios clientelistas y estructuras estatales poco eficientes. Esto desató un alza inmediata del 44,8% en los precios de los combustibles durante 2023, encareciendo el transporte, los alimentos y la producción industrial, lo que hizo que los precios subieran y el día a día de los colombianos fuera mucho más costoso. La reforma tributaria. Una reforma tributaria, en términos sencillos, es una manera mediante la cual el Estado modifica las reglas de los impuestos para recaudar más dinero de los ciudadanos. En lugar de recortar gastos, el gobierno opta por sacarle más recursos a las personas y empresas. Aunque sectores de izquierda criticaron con fuerza las reformas tributarias de gobiernos anteriores por afectar a los más pobres, una de las primeras decisiones del gobierno de Gustavo Petro fue justamente aprobar una nueva reforma tributaria al llegar al gobierno en 2022. El objetivo declarado era aumentar el recaudo fiscal, pero su impacto real fue muy diferente al prometido. Aunque se dijo que se cobraría más a los ricos, en la práctica, los impuestos terminaron afectando bienes y servicios de consumo masivo, golpeando con más dureza a los sectores de menores ingresos. Productos básicos como alimentos procesados, embutidos, bebidas azucaradas, cereales, lácteos, pan industrial y servicios como el transporte y el gas domiciliario fueron gravados o encarecidos. Según cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la reforma tributaria elevó los precios de productos de la canasta básica entre 4 y 8% adicional en 2023. Esto afectó especialmente a quienes destinan la mayor parte de su salario a la compra de alimentos y servicios básicos, que son las personas de menos ingresos en el país. Lejos de aliviar la presión inflacionaria, esta reforma la intensificó. Al aumentar los costos de producción y distribución para las empresas, estos costos se trasladaron a los consumidores finales. Como resultado, hubo un encarecimiento generalizado en el costo de vida que profundizó la pérdida de poder adquisitivo, debilitó el consumo interno y contribuyó a la desaceleración económica que hoy padece Colombia. En resumen, la reforma tributaria no castigó principalmente a los más ricos, como se había prometido. Terminó afectando directamente el bolsillo de los colombianos de a pie, haciendo aún más costosa su vida diaria en medio de una inflación ya elevada. Si te está resultando útil este análisis, te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con más personas. Desconfianza hacia el mercado. El tono confrontacional del gobierno hacia el sector privado, acompañado de propuestas de estatización en sectores estratégicos como la salud, la energía y las pensiones, ha generado un clima de inseguridad jurídica. Esta narrativa, reforzada por discursos que estigmatizan el lucro empresarial y la inversión extranjera, ha tenido un efecto directo sobre la confianza de los inversionistas. Muchas empresas optaron por congelar proyectos, detener contrataciones o incluso retirarse del país, afectando no solo el crecimiento económico, sino también el abastecimiento de bienes y servicios esenciales. A esto se sumó un golpe adicional:
la pérdida del grado de inversión de Colombia ante las principales calificadoras de riesgo internacional. En medio de un contexto de incertidumbre política y deterioro fiscal, Standard & Poor's y Fitch Ratings rebajaron la calificación crediticia de Colombia llevándola a grado especulativo o bono basura. Moody's, aunque mantuvo el grado de inversión, cambió su perspectiva a negativa. Estas calificaciones funcionan como un termómetro para los mercados internacionales. Indican qué tan seguro es invertir en un país. Al perder el grado de inversión, Colombia pasó a ser vista como una economía de mayor riesgo, encareciendo el acceso al crédito externo y desincentivando la llegada de capital extranjero. ¿Por qué sucedió? Principalmente por el creciente déficit fiscal, que alcanzó el 5,6% del PIB en 2022, según el Ministerio de Hacienda. La falta de confianza en las políticas económicas del actual gobierno y la amenaza de intervenciones estatales en sectores estratégicos. ¿Cómo afecta esto al colombiano de a pie? Con menor inversión extranjera, hay menos generación de empleo, menos dinamismo económico y mayores presiones sobre el tipo de cambio y la inflación. Además, el costo del endeudamiento del Estado sube, limitando recursos para inversión social y aumentando el peso de la deuda sobre las finanzas públicas. En resumen, la combinación de políticas antimercado, incertidumbre institucional y desorden fiscal ha afectado profundamente la percepción de Colombia en el exterior, encareciendo la vida y reduciendo las oportunidades de crecimiento interno. Esta incertidumbre ha enfriado el dinamismo empresarial, frenando la generación de empleo y debilitando la estructura productiva del país. La depreciación del peso colombiano. Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, el dólar se cotizaba en aproximadamente 4.100 pesos. Sin embargo, en noviembre de 2022, la divisa llegó a superar los 5.100 pesos, marcando uno de los niveles históricos más altos para el tipo de cambio en Colombia. Aunque posteriormente presentó una ligera recuperación, el peso colombiano acumuló entre 2022 y 2024 una pérdida cercana al 38% frente al dólar, según datos del Banco de la República, Bloomberg y Reuters. Aunque factores globales afectaron a todas las economías emergentes, la caída del peso colombiano fue mucho más pronunciada que la de monedas de países como México, Chile, Perú y Brasil, que mostraron estabilidad o depreciaciones moderadas, entre el 3 y el 9% en el mismo periodo, mientras Colombia, línea amarilla, se depreció mucho más que las demás monedas de la región. Según datos de Bloomberg y Trading Economics, en 2022 y parte de 2023, el peso colombiano fue una de las monedas más depreciadas del mundo, solo superada en algunos periodos por monedas de economías altamente inestables como Argentina y Turquía. Esta fuerte devaluación se explica, en gran parte, por la incertidumbre interna generada por las políticas del gobierno, amenazas de estatización, ataques a la inversión privada y falta de confianza en la gestión económica. La fuga de capitales y la caída de la inversión extranjera presionaron aún más la moneda. Para los ciudadanos, esto se tradujo en un encarecimiento de las importaciones, alimentos, medicamentos, insumos industriales, tecnología, aumentando el costo de vida y deteriorando aún más el poder adquisitivo, sobre todo de las clases medias y bajas. Descoordinación entre la política fiscal y monetaria. Uno de los errores más costosos del gobierno actual ha sido la falta de coordinación entre las decisiones fiscales del Ejecutivo y la política monetaria del Banco de la República. Mientras el Banco Central aumentaba las tasas de interés para frenar la inflación, el gobierno seguía impulsando un gasto público creciente sin mostrar señales de disciplina fiscal. Es decir, que el presidente seguía promoviendo el gasto del Estado sin tener los ingresos, poniendo al país cada vez en números más rojos. Esta contradicción entre estímulo y freno ha restado eficacia al control de la inflación, ha generado señales confusas para los mercados y ha prolongado la crisis del costo de vida. En lugar de reforzarse mutuamente, ambas políticas han operado en sentidos opuestos, agravando la inestabilidad económica. Esto contradice las promesas de campaña de Gustavo Petro, quien aseguró que gobernaría para los pobres y haría que la economía fuera más equitativa. Lo cierto es que los más afectados por la inflación han sido precisamente los colombianos de menores ingresos, la tasa de crecimiento económico y el potencial perdido de Colombia. El crecimiento económico es uno de los indicadores más importantes para medir el progreso real de un país. Refleja si se está produciendo más riqueza, generando más empleo, elevando el nivel de vida de sus ciudadanos y, sobre todo, es el mecanismo más eficaz y sostenible para que una sociedad logre salir de la pobreza.
Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, la economía colombiana venía de un crecimiento robusto. En 2021, tras la pandemia, el PIB creció un 10,7% y en 2022 cerró con un crecimiento de 7,3%, según el DANE y el Banco Mundial. Sin embargo, bajo su gobierno, la economía mostró una clara desaceleración. En 2023, el crecimiento fue de apenas el 0,6%. En 2024 apenas si creció 1,7% y las proyecciones para 2025 oscilan entre el 1,5 y el 2%, según el FMI y la OCDE. Esto significa que la economía colombiana se estancó totalmente. Comparando con gobiernos anteriores, Álvaro Uribe, crecimiento promedio anual de 4,5%. Juan Manuel Santos, alrededor de 4,2%. Iván Duque, incluyendo pandemia, cercano al 3%. El promedio de crecimiento económico en el gobierno Petro hasta ahora es de aproximadamente 1,4% anual. Aunque ninguno logró tasas ideales de un 6% o más, el ritmo era mucho más sólido que el actual. Desde la perspectiva de la economía de libre mercado, un país como Colombia, con su potencial, debería crecer al menos al 6% anual, o incluso más, como lo hicieron Irlanda en los años 90 o Paraguay en los últimos años. Chile, tras las reformas de los Chicago Boys basadas en las ideas de Milton Friedman, logró durante décadas tasas cercanas al 6% anual, sacando a millones de personas de la pobreza. Más recientemente, Argentina bajo Javier Milei ha empezado a revertir años de estancamiento, aplicando reformas de liberalización económica y ajuste fiscal. Estos ejemplos muestran que el respeto a la propiedad privada, la apertura comercial, la estabilidad jurídica y el control del gasto público permiten crecer de manera sostenida. En cambio, donde se aplican modelos de expansión estatal, controles de precios y hostilidad hacia la inversión privada, como en Venezuela o la Argentina populista previa, las economías se estancan, retroceden y empobrecen a su población. Colombia, pese a su enorme potencial en sectores como el agro, el turismo, la energía y los servicios, no ha aprovechado sus ventajas comparativas. La falta de confianza en el mercado, el aumento de la intervención estatal y las señales negativas hacia los empresarios han desviado capital que podría haber impulsado el crecimiento, la innovación y la creación de empleo. En conclusión, la desaceleración del crecimiento económico durante el actual gobierno no es producto del azar ni de factores exclusivamente externos. Es el resultado previsible de políticas que asfixian la libertad económica, debilitan el mercado y condenan a los colombianos a oportunidades perdidas. Gracias por acompañarnos en este primer análisis sobre la situación económica de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. En las siguientes partes exploraremos temas cruciales como la inversión extranjera, la deuda pública, el desempleo, el gasto estatal y la evolución de la pobreza. No te pierdas el próximo episodio, donde continuaremos descifrando la verdadera realidad económica y política de Latinoamérica y el mundo. Te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video si te ha parecido útil. Nos vemos en la próxima entrega.